El hombre que no tiene a Cristo tiene un velo puesto en los ojos, es como una venda, ¿sí? Una venda que no le permite ver la realidad de su vida. ¿Sí? Que nos hace a los que ya hemos conocido y hemos recobrado la vista como este hombre, nos hace ver la realidad que antes no mirábamos y nos hace verla con más claridad. Yo solo sé que habiendo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. Porque eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Quitar esa venda que teníamos puesta. ¿Y sabes quién nos había puesto esa venda en los ojos? El príncipe de este siglo, el cual es Satanás. ¿Para qué nos puso esa venda sobre los ojos? Bueno, él se valió del pecado, él se valió de la caída del hombre para ponernos una venda con el único fin de que la luz del evangelio no resplandezca ante nuestros ojos. Para que por más que tú estés frente a la palabra de Dios, no la veas, no la entiendas. Pero cuando naces en el Espíritu, en el día de la conversión, entonces tú podrás experimentar cómo esa venda que no te dejaba mirar es quitada y tu visión acerca de la vida comienza a cambiar. Es por eso que el creyente comienza a cambiar su vida y su manera de ver la vida el día que se convierte al Señor. ¿Por qué razón? Porque ahora puede ver con más claridad. Hermano, en la Biblia la ceguera es una metáfora de las tinieblas espirituales. Es decir, es la incapacidad. La ceguera espiritual es la incapacidad de discernir a Dios y a su verdad. Esa es la ceguera espiritual. Fíjese bien cómo lo explica, y ahora sí vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 6. Aquí el apóstol Pablo nos lo explica de una manera más clara para confirmar el punto que yo les acabo de enseñar. Dice, muy atentos, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, ellos no lo ven. En los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Quién fue el que cegó el entendimiento de los incrédulos? Satanás. Una de las marcas del nuevo nacimiento es que ahora la persona puede ver más allá de lo visible. Puedes ver la verdad de Dios. Puedes discernir con más claridad la verdad de Dios. Puedes discernir cuando Dios te está hablando a tu corazón. Amén. Puedes entender y puedes recibir con gozo la palabra de Dios.
Puedes discernir que toda tu vida y tu entorno ahora forman parte de un plan divino que ya está operando en tu vida, y eso te hace caminar dentro de la voluntad de Dios, porque ahora puedes discernir, puedes entender, puedes ver de una manera más clara lo que antes para ti era invisible. Ahora lo puedes ver de una manera más real. Esa es una de las marcas del nuevo nacimiento, del cual la Biblia enseña. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto es lo que hace el nuevo nacimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, la persona que antes había sido ciega y que ahora ve, ahora puede ver. Y no solamente ver, sino entender con más claridad las cosas de Dios. Por cierto, el ser humano nunca en sí mismo va a reconocer que necesita que Dios lo salve. Es más, no sabe ni qué es eso. Y muchos dicen, ¿pero salvarme de qué? No lo entienden. Mira, la salvación del hombre no nace en el hombre, nace en el corazón de Dios. El hombre por sí mismo no desea salvarse. No buscan celosamente el ser salvado por Dios. No lo buscan, no lo anhelan, no persevera en ello. Eso está en la soberanía de Dios. Dios tenía un plan para este hombre. Tenía un día en el cual Jesús iba a quitar la ceguera de sus ojos. Y ese día llegó. Y este hombre, te aseguro que ni siquiera esperaba que Jesús lo iba a sanar en esa ocasión. Y mucho menos en la forma en la que Jesús lo iba a hacer. Pero antes déjame compartirte, antes de leer el versículo 6 y 7, déjame compartirte que no siempre podemos atribuir, porque si leímos el párrafo, había un grupito de discípulos que inmediatamente comenzaron a asumir el por qué este hombre estaba ciego. ¿Por qué había nacido ciego? Era necesario que el Señor les explicara a estos hombres que no podemos atribuir las enfermedades o todo tipo de males al pecado, sino a los propósitos de Dios. Fíjense bien cómo les dice el Señor del 2 al 5. Todavía no me salgo del 6 al 7, pero quisiera que leyeran conmigo del 2 al 5, en el versículo, en el capítulo, ahí mismo 9, del versículo 2 al 5, dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿están conmigo ahí? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, Jesús dice, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. O sea, Jesús le estaba diciendo a los discípulos: mira, mientras yo esté aquí en la tierra, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz de este mundo, y tengo que trabajar. Cuando la noche venga, Jesús hacía alusión a que cuando Él se fuera ya, cuando Él partiera y los dejara a ellos aquí en la tierra, ellos tendrían que continuar haciendo la obra. Entre tanto que estoy en el mundo, dice, yo soy luz del mundo. Ahora, veamos el versículo 6 a 7 de la manera particular en la que el Señor sana a este hombre. Dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Yo sé que de esta porción se han sacado tantas enseñanzas, y muchas de ellas enseñanzas heréticas, por cierto. Tristemente.
A tal punto que hay personas que tienen el atrevimiento de hacer el mismo ejercicio para sanar personas. Si yo entro a profundidad aquí, no me alcanza la mañana. Pero he visto tantos ejemplos de personas que han usado esta porción que estoy leyendo ahorita para, según ellos, establecer y llevar a cabo una sanidad en la vida de una persona, por cierto, ciega físicamente. Están cortos de vista, porque aquí, si la Biblia da ejemplos como este, por ejemplo, tiene un propósito espiritual. No podemos decir, mira, de hoy en adelante, cuando veas a un ciego así, úntale saliva y lodo en los ojos y verás cómo Dios lo sana. ¿Qué les suena a ustedes esto? Insensatez. Y eso es lo que vemos hoy en día. Porque para empezar, esa no es la intención de la palabra de Dios cuando usa este tipo de ejemplos, sino todas las enseñanzas que la Biblia nos da tienen alcances espirituales. No es para que el ciego físicamente sea sanado, porque ¿de qué te sirve sanar a un ciego de su ceguera y que se va al infierno después? ¿Qué es lo que pasa con la gente cuando se sana? No vuelven a la iglesia, se van, Dios los sanó y al rato mueren. ¿De qué sirve? Correcto. Fíjense bien, dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermano, este milagro de Jesús a mí me hace recordar mucho la forma en la que Dios creó al hombre también. ¿De dónde lo creó? De la tierra. Génesis 2:7, para un pequeño recordatorio nada más. Dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz y dio aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Digamos que ese mismo elemento que Dios usó en el Edén, Jesús lo usa en esta ocasión para darle ojos nuevos a este hombre. Jesús vino a sanarnos de la enfermedad más mortal y más terrible del ser humano, la cual es el pecado. El pecado que engendró incredulidad. Dice Isaías 53:5, vamos a leerlo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. A eso vino Jesús. No podemos atribuir hoy en día que Jesús está muy interesado en sanar nuestras enfermedades físicas. Eso es propaganda. Eso se ha convertido en comercialización dentro de la iglesia. Jesús vino a sanarnos del pecado que engendró incredulidad en el hombre. De eso vino a sanarnos Jesús. Estoy seguro que cuando este hombre recibió la vista, vio a Jesús. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos cuando nuestros ojos son sanados de la ceguera espiritual? Vemos a Jesús. Caminamos con Jesús. Vamos detrás de Jesús. Por cierto, él fue expulsado de la sinagoga después de esto, porque en Jerusalén los judíos habían levantado una ley que decía: todo aquel que siga a este hombre será expulsado de la sinagoga. Y eso hacían. De hecho, cuando lo vamos a leer en el contexto, cuando este hombre fue sanado, lo empezaron a interrogar los incrédulos
Y como no le creían lo que él les decía, tuvieron que llamar a sus padres para que estos le corroborasen. No creyeron. No creyeron que el Señor lo había sanado. El único que nos puede revelar la realidad de nuestra vida es Dios. Por eso debemos de venir a Él. Debemos de venir a Él porque Él es el único que nos puede revelar la realidad de nuestra vida. Quise darles algunos ejemplos de incredulidad para que sepan por qué razón nuestros ojos no son abiertos. Antes de mostrarles la realidad de un creyente cuando sus ojos son abiertos. Correcto. Pero tengo que ir por partes primero. Uno, el incrédulo establece parámetros falsos. ¿Por qué? Porque veamos lo que le dicen en el versículo 16. Entonces, algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios. Mentira, porque Jesús era Dios. Amén. Porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Parámetros falsos. Jesús no era un hombre pecador. Jesús fue, era y seguirá siendo Dios. Amén. Santo. Número 2. El incrédulo, aquel que no cree en Dios, siempre quiere más evidencia acerca de la existencia de Dios, pero nunca le basta la evidencia. Siempre quiere más, más y más. Han caído en la trampa que muchos caen. Versículo 26 dice: y le volvieron a decir. Fueron como 3, 4 veces que le preguntaron a este hombre: ¿por qué ahora ves? Y querían saber detalles. ¿Qué te hizo? O sea, le preguntaban al ex ciego: ¿qué te hizo aquel que te hizo ver, que te abrió los ojos? Querían más evidencia, más evidencia. O sea, a lo que yo quiero llevarlos es a que vean el grado de incredulidad en la cual puede caer un hombre que, estando frente a la verdad, no la quisieron aceptar. Viendo al hombre, viendo ya, conociéndolo, no quisieron aceptarlo. Número 3, el incrédulo realiza una investigación desviada con base a su propia subjetividad. ¿Qué significa esto? Que el incrédulo juzga las cosas de acuerdo a su propia perspectiva. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para deducir quién es Dios o cómo trabaja Dios? En el versículo 24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Lo entendemos así? Fíjense, da gloria a Dios. O sea, ellos estaban empeñados en rechazar el milagro, rechazar al que había realizado ese milagro. Sí, dale gloria a Dios. Fuiste sanado, bueno, fue Dios. Este no fue. Ignorancia. Jesús era Dios y es Dios. Nunca recibas aquel que te diga que Jesús no era Dios, que Jesús solamente fue un profeta, un iluminado como lo tienen los testigos de Jehová. Nunca permitas que nadie rebaje a Jesús a tal punto de decir que Él no es Dios. Jesús es y seguirá siendo Dios. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios también.
pero ellos no lo querían aceptar. Número 4, el incrédulo rechaza los hechos. Hermano, una persona que es incrédula, por más que vea la evidencia, lo va a rechazar. Por esa razón nosotros no debemos de basar nuestra fe en evidencias, como se enseña mucho hoy en día. Es que si no hacemos señales, la gente no va a creer. Cuando hay un corazón incrédulo, aunque lo veas, no lo van a recibir, no lo van a creer. Gente misma que fue sanada. Y mira, cuando hablamos de una sanidad de una persona, ahí podemos correr el peligro de asumirle todas las sanidades a Dios. ¿Correcto? Podemos caer en el peligro de decir, Dios te sanó, y decir que fue Dios. Tenemos que discernir cuando es Dios y cuando no es Dios, porque Satanás también sana. ¿Sí? Satanás también sana con el fin de propagar el engaño, con el fin de respaldar la obra perversa del falso maestro, con el fin de hacer que esa persona caiga en un yugo y sea subyugada por la persona a la cual le está impartiendo la fe. ¿Me voy a entender? O sea, Satanás puede hacer milagros también, y lo vemos con claridad. Gente que es muchas veces sanada en un lugar, esa persona sí recibe sanidad, pero no cambia, sigue igual. Y a la postre se va y no vuelve. Y sigue viviendo en pecado. ¿Fue Dios? No. La obra de Dios es perfecta. Si Dios va a sanar a una persona, créemelo, esa persona va a vivir de rodillas delante de Dios toda su vida. Amén. El resto de su vida. Si Dios sana a una persona, salva a una persona, si es Dios, esa persona va a vivir para Cristo el resto de su vida. Amén. Porque Dios no sana a alguien para que después se vaya otra vez al mundo. Esa es la obra genuina de Dios, porque Él todo lo hace perfecto. Por eso no nos podemos guiar en sanidades, en señales, porque Satanás hace señales también. Dice la Biblia que Él se presenta como ángel de luz. Y en esas campañas y en esos cultos donde muchas veces se dan todas estas cosas, créemelo y estate alerta, no siempre es Dios. Quería aclarar esto porque es necesario. Amén. La obra de Dios siempre, siempre es perfecta. Pero el incrédulo rechaza los hechos. Versículo 18 dice, pero los judíos no creían en Él. ¿Por qué? No creían que Él había sido ciego, y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y haciendo un pequeño repaso de estos 3 puntos, ahora podemos entender nuestra realidad. Tenía que ser quitada esa venda de nuestros ojos. Tuvo que haber sido quitada esa venda para poder ver con más claridad el error en el que yo estaba, la manera en la que yo pensaba. Ahora es tiempo de ponernos más en serio con Dios. Amén. Mira, dice la Biblia, y como parte también de una realidad natural, ¿verdad? Cuando uno se muere, se acabó todo, ¿verdad? Dicen. Se acabaron las oportunidades. Para el mundo quizás oportunidades de hacer más cosas o de cumplir más sueños. Pero para nosotros los creyentes y los no creyentes también que han sido expuestos ya a la verdad, el día de la muerte es la última oportunidad que tú y yo tuvimos de conocer al Señor. Si lo hicimos, bien, gloria a Dios, la hicimos, pero si no, lo vamos a lamentar por toda la eternidad.
La oportunidad es en esta vida. Amén. Aunque sea demasiado tarde, quizás para muchos de ustedes, haciendo un análisis de las preguntas de las conclusiones que mencioné. Si para muchos de ustedes esto los lleva a pensar que ya es demasiado tarde, que lo hecho ya se hizo, que ya no hay vuelta de hoja, déjame decirte que no. Porque si estás con Cristo, hay una oportunidad de cambiar el curso de nuestra vida. Amén. Y esa va a depender de nosotros. ¿Lo notaste? Esto va a depender de nosotros. Amén. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Qué vamos a hacer con la palabra que Cristo nos ha dado? ¿Cómo vamos a responder ante este llamado? Ahora que nuestros ojos han sido abiertos, ahora que podemos ver con más claridad, ¿qué vamos a hacer ahora? Aprende a discernir el error y a guardarse del error, y también aprende a apreciar la verdad de Dios, a valorarla y atesorarla. Hermano, Dios tiene que abrir nuestros ojos a una perspectiva más espiritual y más eterna. De esa manera, como vamos a aprender a vivir la fe como Dios quiere que la vivamos. Amén. Aquí estamos de pasada. Esto no es todo lo que tenemos. Esto se va a acabar. Dios está en control. Dios es el único Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Yo quiero que esa mirada que ahora Él me ha devuelto sea para mirarlo solamente a Él. Amén. Y no mirar mis circunstancias. Hermano, ¿cómo explicas? Dímelo tú. ¿Cómo explicas que una persona que ha conocido la verdad, que antes no conocía, siga tropezando con la misma piedra? Dios no nos salvó a ti y a mí para que sigamos en tinieblas. Porque en las tinieblas no está Dios, ahí está Satanás. Porque Dios habita en luz inaccesible. Y porque nos ha hecho a ti y a mí luz de este mundo. Amén. No tinieblas. Dice Efesios 5:8, lo dice de esta manera. Porque en otro tiempo, ¿cuándo? Cuando estabas en el mundo, Amén. antes de conocer a Cristo. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Anda como hijo de tinieblas? No, anda como hijo de luz. Amén. Hermano, con esto te digo que nosotros nunca vamos a poder trazar una línea recta con los ojos cerrados. Eso fue lo que nos pasó. Nunca logramos trazar la línea recta de nuestras vidas porque estábamos en tinieblas, porque no mirábamos. Para poder trazar la línea recta, tienes que ver cómo la estás trazando y hacia dónde vas. ¿Amén? No teníamos la luz. Por eso nuestras vidas están así. Por eso dijimos en el contexto, ahora me doy cuenta cuán equivocado estaba, por más que intenté de hacer una vida bien, de llevar bien mi matrimonio, mi familia, todo en mí, y resulta que lo veo todo chueco. ¿Por qué? Porque estabas en tinieblas. Una línea recta no se puede trazar con los ojos cerrados. Pregúntale al arquitecto. Pregúntale al constructor, las líneas no se hacen así nomás, tienes que mirar para ver. Ahora ya ves, tus ojos han sido abiertos. Antes estabas ciego, ahora ves, ahora es tiempo de que mires bien por dónde vas y que aprendas ya, como te dije en el contexto, no es tarde, no pienses que es tarde. Dios está contigo y Él te puede ayudar a llevar la línea recta de tu vida a partir de hoy. Amén. La Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas.
Amén. Lo pasado se quedó en el pasado. En Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Juan 2:11 dice: pero el que aborrece a su hermano y anda en tinieblas, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Necesitamos pedirle a Dios que Él abra nuestros ojos. Antes éramos ciegos, sí, antes, por eso acabamos como acabamos tú y yo, pero ahora podemos ver. Ahora podemos ver la realidad. Amén. Y hermano, con esto concluyo yo. Quienes vivan una religión, como abunda hoy en día mucha gente, es porque no han visto la luz. Es porque no han visto la luz. ¿Por qué razón? Porque la religión misma no arroja luz al interior del hombre, pero el Evangelio de Cristo sí. Muchas gracias por ver nuestro video. Por favor, vean nuestros otros videos. Y Dios te bendiga.